Empecemos el proceso rellenando las letras una a una. Iré trabajando en distintas partes del lettering por comodidad. Es hora de añadir algo de volumen a la composición, así que sigamos el orden de las letras. Photoshop te permite obtener unos resultados muy naturales, aunque también tiene sus limitaciones. En este punto empezaremos a rellenar las letras con color. Para poder hacerlo de manera eficaz, no usaremos el pincel, por ejemplo, sino que usaremos la herramienta pluma. Con ella podremos dibujar los contornos de las letras con gran precisión. De hecho, esa precisión es una de sus ventajas. Funciona de manera que se va creando un trazado y ese trazado se puede modificar con los manejadores. Si haces clic, se crea un punto, el cual estará conectado al anterior mediante una línea. Pero si mantienes el botón del ratón, aparecerán los manejadores, con los cuales podrás hacer que la línea sea curva. En función de la longitud de los manejadores, la curva será más pronunciada o menos. Si los manejadores de un punto en particular están equilibrados, la curva será suave. En cambio, si eliminas uno de los manejadores, obtendrás un ángulo cerrado. Además, hay otras tres herramientas disponibles. La herramienta añadir punto de ancla, la herramienta eliminar punto de ancla y la herramienta convertir punto de ancla. Con las dos primeras podrás añadir o eliminar puntos de ancla del trazado. La tercera te permite eliminar o añadir manejadores. Quiero recordarte una vez más la importancia de la anchura de las astas. Si es consistente en todas las palabras, transmitirá sensación de equilibrio. Ocurre una cosa parecida con la definición de las formas. Por ejemplo, hay algunas formas puntiagudas que se repiten. Transmiten una sensación similar. Durante esta fase de vectorización, puedes apreciar si las formas que vamos consiguiendo son puntiagudas y suaves al mismo tiempo. Aunque el control de esta herramienta no es tan sensible como en Illustrator, sigue siendo bastante útil. Una vez hayas trazado alrededor de todas las letras, fíjate a ver si los huecos que hay en las letras necesitan retocarse. Además, procura que una misma letra tenga un aspecto similar todas las veces que aparezca. Cuando llegues a la palabra ninja, que está en mayúsculas, la herramienta pluma te vendrá de maravilla para crear la curvatura de la J, que quedará enrollada en el bate con pinchos. Empecemos ahora a trazar el bate. Para poder hacerlo bien, dibuja primero el contorno general. Luego, combinaremos la capa con la de las letras y ocultaremos la parte de la J que queda por detrás del bate. Para esto te vendrá bien el pincel, ya que la forma del bate no será tan precisa como la de las letras. Solo sirve para hacernos una idea. La definiremos a continuación. Si quieres, puedes ajustar la dureza del pincel y la dinámica pulsando este botón de la derecha. Sin embargo, basta con un pincel normal con un grosor de 9 puntos.
Durante la fase de documentación, busqué imágenes de referencia de bates, tornillos y texturas de madera, lo cual nos vendrá bien. Me es cómodo trabajar usando un pincel con no mucha dureza e ir borrando. En cualquier caso, esto depende de cada uno. La idea es relacionar esto con el personaje de Steve Harrington y una escena en la que usa un bate. Le da mucho más interés al lettering. Después de terminar con el contorno, he pasado al mango y a dibujar algo de textura. Usaremos un tipo de pincel sólido para obtener formas puntiagudas. Los clavos o tornillos deben parecer afilados pero desgastados, como si estuvieran oxidados, lo cual hace contraste con el propio bate. Ve añadiendo detalles poco a poco. Procura ir siempre de las partes más grandes a las pequeñas. Además, deberíamos darle unas pinceladas alargadas al bate para imitar la textura de la madera. Las imágenes de referencia te serán muy útiles. Por ejemplo, imitar la textura de madera dará sensación de volumen, ya que esas rayas que ves van siguiendo la dirección del bate. Por último, repasemos los contornos para realzar el bate. Bien hecho. Ya tenemos el lettering con un color sólido. Ya podemos comprobar con más precisión el resultado y corregir aquellos aspectos que lo necesiten. Pasemos al segundo lettering. En esta ocasión, las formas son más cuadradas y geométricas. Para crear las letras de las dos primeras líneas, que están en mayúsculas, puedes usar la herramienta pluma, sobre todo si tienes confianza con esa herramienta. Pero yo voy a usar otro método, que consiste en usar la herramienta rectángulo o la herramienta marco rectangular. Usa un rectángulo para definir la anchura del asta y luego ve copiándolo para rellenar las letras. Si quieres aprovechar los rectángulos también en vertical, pulsa Control T y rótalos. Como en el lettering anterior, estamos rellenando las letras con un color sólido. Esta vez he elegido el rojo en vez del negro. Sin embargo, recuerda que esto es solo para esta fase previa, y el negro siempre viene mejor para este propósito. En cuanto a las letras G, O, U y R, usa tanto la herramienta rectángulo como la herramienta elipse.
Copia y pega la O que hayas creado para tener la misma en todos los sitios donde aparece. Luego, para crear la U, aprovecha la forma de la O, recórtala y termínala con rectángulos. Cuando hayas terminado, usa la pluma para hacer modificaciones y terminar las formas que lo necesiten. Puede que te queden imperfecciones, pero dejémoslas por ahora. La única parte que se parece a la del lettering anterior es la palabra hate. Las formas de las letras parecen cortes hechos con una espada. Aquí tendrás que volver a usar la pluma, ya que las formas son más orgánicas. Hay muchos extremos puntiagudos, y las curvas son menos pronunciadas que en el anterior lettering. Las letras de las dos primeras líneas contienen en su interior una especie de trazo, que sigue la estructura de esas letras. Creemos esos trazos uno a uno con la herramienta pluma. Estos trazos internos se asemejan a lo que serían los huesos de las letras. De hecho, los dibujamos cuando estuvimos haciendo los bocetos. Suelen servir para definir letras, pero nosotros los usaremos como elemento decorativo extra para la cita. En cuanto a las proporciones, como te dije antes, hay diferencias notables entre los dos tipos de letras. El motivo por el cual las dos primeras líneas son distintas a la tercera reside principalmente en lo que se llama altura de la X. En las dos primeras líneas, las letras tienen una altura parecida a su anchura, pero en la tercera línea, las líneas tienen una altura equivalente al doble de la anchura. Una comparación friki sería identificarlas con un enano y con un elfo respectivamente. Las primeras transmiten estabilidad y fuerza, y las segundas transmiten agilidad y dominancia. Las formas del lettering quizás no sean las ideales ahora mismo, pero las puliremos durante las siguientes fases del proceso. Nos vemos en la siguiente lección.